Tiene la palabra el excelentísimo señor Duque Suárez, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Majestad, Alteza Real, señor presidente de la Fundación, señor presidente del Principado, autoridades, señora ministra, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a Su Majestad la Reina, que nos honra con su presencia, a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que nos preside, a la Fundación, al jurado que ha tenido bien otorgarme el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y a las personas y entidades que apoyaron mi nominación y a todos cuantos asisten a este acto. Creo que se premia en mí la obra realizada por todo un pueblo. En definitiva, la forma y el talante con que se llevó a cabo la transición española a la democracia. Y en esta empresa creo que participaron todos los españoles, empezando por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, que la propició y la amparó, y creo también que la responsabilidad de la tarea me corresponde y que el éxito es de todos los españoles. Creo que la concordia entre los hombres y los pueblos en el orden nacional y en el ámbito internacional debe seguir siendo un ideal permanente de la humanidad. Su consecución, y lo estamos viendo desgraciadamente en nuestros días, es sin embargo difícil, pero cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad. Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad, y creo que nada tiene que ver con ello. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos. La lucha política, la controversia, el debate, el disentimiento, el conflicto no constituyen una patología social, no son acontecimientos negativos. Al contrario, a mi juicio, reflejan la vitalidad de una sociedad. En toda comunidad política existen siempre distintos estratos de opinión. Las discrepancias son, por tanto, naturales, pero hay uno, a mi juicio, el básico, el que se refiere a las razones últimas y esenciales que afectan a la raíz de la propia convivencia, en que creo que es necesaria la coincidencia de todos y el consenso de la inmensa mayoría. Y ese consenso es el cimiento de una sociedad perfectamente moderna. Cuando ese consenso se destruye, sobreviene la discordia. Y nuestro mundo ofrece dramáticos ejemplos de todo esto. Y así como la concordia es capaz de hacer crecer las cosas más pequeñas, la discordia es capaz de destruir las cosas más grandes. Ese consenso se ciñe a muy pocas cosas y esenciales cuestiones. Tal vez solamente a una: la voluntad firme y profunda de convivir en libertad. Y eso, más que una idea, es a veces una creencia, o al menos funciona como tal. Ortega señalaba que a las ideas las sostenemos nosotros, pero que las creencias son las que nos sostienen a nosotros. Y desde ellas vivimos en común, es decir, convivimos. La convivencia democrática se basa en creencias, por tanto, también. Creemos en los derechos humanos, creemos en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad. Creemos en la democracia y en el Estado de Derecho. Y en España, estas creencias se hicieron tangibles en la transición política. Hoy son la coincidencia básica que se fundamenta el pacto que nos constituye como Estado social y democrático de derecho. En la transición nos propusimos todos los españoles la reconciliación definitiva y quisimos acabar con el mito de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas. Pensamos que España o es obra común de todos los españoles, de todos los pueblos que la forman y de todos los ciudadanos que la integran, o simplemente no es España. La transición fue, sobre todo a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo, sino mi complementario, el que completa mi propio yo como ciudadano y como español y con el que tengo necesariamente que convivir, porque solo en esa convivencia, él y yo, podemos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias,
realizar nuestras propias ideas. Creo que nadie en política democrática posee la verdad absoluta. La verdad implica siempre una búsqueda esforzada que tenemos que llevar a cabo en común desde el acuerdo de convivir y trabajar juntos. A esta convivencia libre y pacífica, a esa concordia, nos impulsa como necesidad no solamente nuestro pasado histórico, sino el presente y el futuro. Esa concordia está fundada en realidades comunes, económicas, sociales y políticas que, a mi juicio, son indiscutibles. Todos los españoles teníamos en aquella época que llegar, sin abdicar de nuestras propias ideas y creencias, a un acuerdo esencial, a un pacto fundamental de concordia que es necesario renovar cada día. Creo que así lo hicimos bajo el amparo de la Corona. Así creo que lo debemos seguir haciendo en torno a la Constitución y su cumplimiento y en torno a la monarquía y a esa realidad común que se llama España. Ese acuerdo ha de reflejar lógicamente la necesidad que tenemos de afrontar juntos, en forma solidaria, el futuro que a todos nos concierne y hasta la energía, la esperanza y el optimismo con que debemos hacerlo. Creo que la piedra angular sobre la que en nuestra transición se asentó la democracia consistió precisamente en la implantación política y vital de la concordia civil. Y eso debíamos conseguirlo desde el pluralismo que realmente se daba ante nosotros, desde la tolerancia y desde la libertad. El ánimo común para buscar la concordia y la consolidación de ese pacto fundamental de convivencia política fue la que permitió la adopción de las decisiones esenciales de la transición, el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas, la aprobación de la ley para la reforma política, las amnistías que permitieron la vuelta de los exiliados de hacía casi 40 años, la celebración de las primeras elecciones generales libres, la construcción política del consenso, la elaboración y aprobación de los pactos de la Moncloa y, por último, la aprobación y promulgación de nuestra vigente Constitución. Alguien ha dicho que en la transición política conseguimos los españoles en 200 días lo que no habíamos logrado en 200 años, que en nuestras cárceles no hubiera un solo preso político y que en el extranjero no hubiera un solo exiliado por sus ideas y que la ley fuera igual para todos los españoles. Señoras y señores, en la transición trabajamos un grupo de personas con todo el pueblo español por la comprensión, la tolerancia, el diálogo y la concordia. Intentamos desarraigar los viejos hábitos de la prepotencia, la intolerancia, el dogmatismo, la discordia y la insolidaridad. Ese fue y sigue siendo mi talante personal y político. En algún momento he llegado a pensar que yo fui víctima política de la práctica de la concordia, pero si así fue, me enorgullezco de ello. Alteza Real, si la concordia fue posible hace 20 años, pese a los obstáculos que allí se ponían, creo que no podemos dudar de la capacidad de los españoles de hoy y del futuro que Vuestra Alteza representa. Hemos demostrado nuestra aptitud para la convivencia en libertad. Hoy debemos consolidar nuestra voluntad de concordia. Hemos conseguido desde ella nuestra integración en la Unión Europea y en los más importantes foros internacionales. Hoy España está abierta al mundo y el mundo valora los esfuerzos realizados desde la transición. Hoy, sobre todo, los españoles somos conscientes de que cualquier violación de los derechos humanos o de la dignidad de la persona que se produzca en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo constituye asimismo una violación que se hace a nuestros derechos y a nuestra dignidad personal. Y debemos actuar con la solidaridad debida y con la eficacia necesaria. La España de hoy, con sus luces y sus sombras, apenas tiene que ver con las zozobras de la España de ayer. Somos un pueblo que ha superado muchísimos problemas en estos años, pero que debe seguir aprendiendo la gran lección de la concordia, de la convivencia en libertad y en justicia. En el futuro, yo creo que España podrá superar cuantas dificultades se le planteen y realizar su decisiva aportación a la concordia de las naciones. Y para ello, creo que los españoles puede que solo tengamos que hacer una cosa: cultivar día a día, allí donde nos encontremos, la buena semilla de la concordia. Muchas gracias. Estas han sido, señoras y señores, las palabras de Adolfo Suárez, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que ha recordado todos los pasos, los momentos importantes de la transición hasta llegar a la democracia de todos los españoles y que había que evitar esas dos Españas, que no se podía confundir la concordia con el conformismo y que ha sido un esfuerzo común de todos los españoles con la pluralidad de opiniones, la convivencia general y ese consenso
ese acuerdo que se plasmó, por ejemplo, en los pactos